Bien, vamos con la última lección del curso Historia Medieval de los Reinos Hispánicos. Es el tema 15 sobre conflictos, revueltas y modernidad. Nos situamos en el siglo XV principalmente. Aplicaremos lo que nosotros llamamos nueva historiografía de conflictos, diferenciando conflictos horizontales y conflictos verticales. Los conflictos horizontales tienen lugar en el interior de un sector o clase o grupo social, y los conflictos verticales expresan esa contradicción social y de poder política que caracteriza al feudalismo, no solamente en el campo, sino también las propias contradicciones más políticas que socioeconómicas, pero también en las ciudades, ¿no? Entendemos que estas contradicciones, que son contradicciones principalmente de clases, de grupos sociales, con cierto antagonismo, que colaboran en otros temas, expresan mejor que los conflictos horizontales el cambio histórico, que es el objetivo de investigación y de divulgación y de estudio de los historiadores, ¿no? Por lo tanto, no vamos a incluir los conflictos internobiliarios, como la lucha de bandos y otros, ya lo vimos en el tema anterior, ¿no? Esto de las guerras feudales, y tampoco conflictos ya en el cuadro de las clases populares, por ejemplo, entre aldeas o entre ciudades, etc., ¿no? Sino principalmente los conflictos entre vasallos y señores, o entre el común y de las ciudades y sus oligarquías urbanas. Diferenciamos también conflicto de revuelta, entendiendo por revuelta un conflicto donde la violencia juega un papel central, ¿no? Es decir, una revuelta por lo regular es una revuelta armada. Ambos conflictos sociales, a los que accedemos generalmente a través de la documentación judicial, pues ambos pueden ser más o menos duraderos. Las revueltas pueden pasar del motín a una revuelta que dure años, ¿no? Y los conflictos igual, por ejemplo, el conflicto en el obispado de Tuy, en Galicia, por las luctuosas, que duró años, ¿no? Así otros, ¿no? Por lo tanto, diferenciamos conflictos de revueltas, y dentro de conflictos y revueltas los movimientos sociales así instantáneos, y otros que ya los podemos considerar como movimientos sociales en todo su esplendor, más duraderos, ¿no? En fin, obviamente, por lo que dijimos anteriormente, la revuelta es más significativa a la hora de estudiar el cambio histórico que incluso los conflictos, ¿no? De ahí que le dedicamos una especial atención en este último tema sobre la conflictividad social y la transición a la modernidad en la península ibérica. La historiografía de los años 70 ha sido pionera en este tema de la historiografía de conflictos, de tratar los conflictos como un tema historiográfico más, pero hay que decir que con algunos límites, ¿no? Por ejemplo, si la clave es estudiar los conflictos para entender la evolución de la sociedad, es muy importante contextualizarlos, y no solo eso, sino ver cómo esa sociedad y esa economía influye en los conflictos, y a su vez cómo los conflictos y las revueltas influyen en la evolución social, política y económica de esa sociedad. Y así, la historiografía de los años 70 sí se preocupó algo sobre el origen
de los conflictos, del origen socioeconómico de los conflictos, pero poco o nada sobre los efectos que los propios conflictos y revueltas tenían sobre la evolución histórica. Y eso en parte se debe también a la influencia del estructuralismo en la historiografía económico-social de esos años 60 y 70, que el estructuralismo de origen lingüístico y sobre todo en su influencia sobre la historia de origen antropológico, y en general se caracteriza de una manera explícita en minusvalorar o incluso negar el papel del sujeto humano, del sujeto social, del sujeto mental en la historia. Y eso de una manera más o menos directa influyó en ese lugar común, no demostrado, más bien un prejuicio, en mi opinión, de que los conflictos y las revueltas pues no tienen incidencia ninguna. Con lo cual caemos en un error historiográfico garrafal para estudiar la historia en su dinamismo, no de una manera diacrónica, no solo sincrónicamente. Y eso deja un terreno libre incluso para revisitar todos esos conflictos y revueltas ya estudiados y situarlos en su contexto histórico, y estudiar sus efectos, tanto si son revueltas, que suelen ser muy impactantes en la historia en general, como si son un conjunto numeroso de conflictos, etcétera, que a su vez inciden en la marcha de la historia, y concretamente en este caso en el origen, en el desarrollo y en la crisis del feudalismo. Esa negativa de la historiografía estructuralista a valorar el papel del sujeto no solamente tiene que ver con el sujeto social, sino también con la mentalidad colectiva, y que es muy importante en el tema de la historiografía de conflictos, porque nos acerca a las motivaciones de sus protagonistas, y en el caso de la revuelta, a las motivaciones de los participantes en la revuelta, lo cual es un dato fundamental para entenderlo 500 años después, sobre todo cuando se entiende desde una posición de élite académica o de élite universitaria, y se están tratando con protagonistas populares que acceden a la cultura por otras vías que no son las propias de la educación formal, ¿verdad? Entonces es muy importante los estudios de mentalidad dentro de esa idea de que lo que hace cambiar la historia es esta conflictividad que algunos minusvaloran, justamente tanto sea extensiva como sea intensiva. También es importante distinguir conflictos locales de conflictos que abarcan el ámbito del reino o de la nacionalidad, porque estos últimos, sobre todo en su grado de revuelta, suelen ser los más significativos históricamente, como veremos, son los más significativos históricamente, como veremos. Las coronas, tanto Castilla y Aragón, en ese sentido son marcos de conflictos generales, ¿no? Lo serán en los siglos siguientes, y eso comienza con las comunidades de Castilla, pero estamos todavía en el periodo tardo medieval, y aquí nos encontramos que el marco de los conflictos o es local, rural o urbano, o es de nacionalidad o reino. Bueno, volviendo sobre el tema de la mentalidad, urge estudiar la conciencia y la mentalidad de clase. Ojo, conciencia y mentalidad no es lo mismo, como ya dijimos en la lección sobre mentalidades en la Edad Media, y la conciencia es, digamos, la parte racional, más intelectual de la mentalidad. Y la mentalidad en la Edad Media es más importante incluso que la conciencia a la hora de explicar determinados hechos históricos, porque incluye pues los aspectos sentimentales, los aspectos imaginarios, los aspectos inconscientes y la propia práctica en sí misma fuente y expresión de esa mentalidad. Por lo tanto, hay que estudiar la conciencia y las mentalidades de clase. Hay algunos trabajos
en ese sentido ya, pero es un terreno, como todo lo que tiene que ver con la historia de las mentalidades, en su mayor parte inédito, ¿no? Lo venimos diciendo a lo largo de este curso para animar a futuros investigadores, ¿no? Y eso que la época medieval es la época de los órdenes y las corporaciones, del gremio y del estamento, ¿no? Pero claro, aquí le dedicamos especial atención a los tres órdenes de la sociedad, al sistema trifuncional, que inunda todo lo que es la mentalidad medieval, pero justamente es más importante ver la acción de clase porque la construcción de la mentalidad de los tres órdenes es una construcción de clase, ¿no? Es algo que necesitan los señores feudales en los orígenes del feudalismo pleno para justamente enmascarar las contradicciones entre señores y vasallos más profundas, por medio de las cuales el vasallo tenía que ceder una parte importante de su excedente económico a los señores. Había que justificar eso. Por lo tanto, el origen del sistema de los tres órdenes es un origen evidentemente de clase, diríamos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que estudiar la conciencia en la mentalidad de clase entre los subalternos, entre los grupos dirigentes, sin abandonar la importancia que puede tener, pues yo qué sé, la conciencia de los diferentes estamentos y gremios que articulan de una manera legal la sociedad feudal. En la península ibérica los conflictos y las revueltas se generalizan, al igual que dijimos de la crisis, se generalizan a partir de la crisis de mediados del siglo XIV, pero ya se comienzan a digamos, multiplicar a partir de finales de los años finales del siglo XIII, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de conflictos y revueltas, hay que hablar sobre todo de los siglos XIV y XV. Nuestra diferencia respecto de la península ibérica, la diferencia de la península ibérica respecto del resto de Europa es que aquí las mayores revueltas tienen lugar en el siglo XV, no en el siglo XIV, como pasa con el resto de Europa. Bien, dijimos ya que las revueltas bajo medievales en la península ibérica no se dan ni en el ámbito de la corona ni en el ámbito de la pluralidad de reinos, solamente en aquellos reinos donde las estructuras sociales más profundas definen una nacionalidad, es decir, sociedades más homogéneas, más con una interrelación más profunda y además sujetas, como en el caso de Galicia y Cataluña e incluso País Vasco y Navarra, sujetas a una época medieval, revueltas de las envergaduras que se dieron en Galicia y en Cataluña, ¿no? El motivo de que los conflictos no generaran revueltas mayores en Castilla y Aragón es simple, ¿no? Y se deduce de lo que hemos explicado en las lecciones anteriores, ¿no? Y es que la clase señorial, la clase feudal en Castilla y en Aragón, con exclusión de Cataluña, pues se benefició de tal manera en la conquista a partir del siglo XIII que tuvo un margen de satisfacer no solamente sus propios intereses de clase, incrementando de una manera muy elevada sus dominios, sino también favorecer a las restantes clases sociales que se beneficiaron también de los beneficios de la Reconquista, y eso
tuvo un efecto amortiguador sobre las tensiones sociales que generó la crisis bajo medieval. A lo cual se añade también, en el caso de Castilla, la pronta recuperación en el siglo XV de la economía castellana, ¿no? De hecho, las grandes revueltas en Aragón y en Castilla tienen lugar en el siglo XVI. Son las comunidades de Castilla, las Germanías de Valencia, que afectaron a otros reinos de la corona de Aragón, que tuvieron lugar entre los años 1520 y 1523, diríamos, y que tienen unos rasgos notoriamente diferentes a las revueltas del siglo XV, como los Remensa de Cataluña y los Irmandiños de Galicia. Y es que en el caso de las Germanías y de las comunidades, digamos que el adversario principal es el Estado monárquico, ¿no? Vamos, la monarquía de Carlos I, y son reprimidas esas revueltas en Castilla y en Aragón por tropas reales, no como en el caso de Galicia, por tropas señoriales, ¿no? El Estado ahí jugó un papel muy negativo y además fue el adversario principal de los rebeldes, ¿no? Que también, obviamente, desarrollaron una dimensión antiseñorial, o contra las oligarquías urbanas, eso es cierto, pero su adversario principal era ya una monarquía consolidada que había asumido ya buena parte de las atribuciones de los señores feudales. Bueno, voy a dar ejemplos locales para Castilla y Aragón, antes de pasar a las revueltas más importantes en Galicia y en Cataluña. Todos los ejemplos, igual que los Remensa y los Irmandiños, son de la segunda mitad del siglo XV, lo cual ya nos da una pista de la importancia que tienen estas revueltas, sea locales en Castilla y Aragón, sea generalizadas en Cataluña y en Galicia, de la importancia que tienen estas revueltas para entender la transición del siglo XV al siglo XVI, de la Edad Media a la Edad moderna. Bueno, primero en el País Vasco, ¿no? donde las revueltas adoptan un ámbito, se desarrollan en un ámbito provincial que sabéis, lo hemos visto que es de una gran importancia para entender la historia de Baskonia, o mejor dicho, la historia del País Vasco, justamente porque además esos territorios tienen origen premiedieval, esa diferenciación, ¿no? Entonces, en el ámbito provincial se da el fenómeno de las hermandades de una manera bastante homogénea, lo cual expresa, por lo menos en las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, esa unidad de fondo de tipo nacionalitario. En el País Vasco, Navarra sigue otro camino distinto, es una corona al margen de la corona de Castilla, más vinculada incluso al País Vasco francés que a la corona de Castilla, hasta el año 1512, que la corona de Castilla absorbe Navarra. Entonces, ese fenómeno se da en estas tres provincias que forman parte de la corona de Castilla, a las cuales se le concede hermandades para mantener el orden público, y esas hermandades se desarrollan en un tiempo largo. Podemos hablar de un movimiento social y político, y tienen como adversario principal los señores feudales del País Vasco, es decir, los bandos mobiliarios. Levantan la bandera de la justicia, de la paz, de la seguridad contra la anarquía que expresaban esos bandos mobiliarios,
estas hermandades vascas responden a una alianza entre las villas, los hidalgos rurales y el rey Enrique IV. Enrique IV, que es el rey también que permite y apoya hasta el momento de su muerte a las hermandades de Galicia, que se excedieron, como dijeron algunos cronistas posteriores, en sus atribuciones, pero pese a todo el rey Enrique los siguió sintiendo como suyos y como obra suya, lo que hicieron durante esos años las hermandades de Galicia, los irmandiños, ¿no? Pues igual en el caso del País Vasco, es un fenómeno cronológicamente paralelo, aunque ese paralelismo, ya lo veréis, se da en todas las revueltas importantes que tienen lugar en la península ibérica, ¿no? Lo cual quiere decir que responden a una situación de fondo y a una necesidad futura, que es el tránsito al Estado moderno. Bueno, es una revuelta victoriosa, las hermandades del País Vasco consiguen el destierro de los parientes mayores a la frontera de Granada, lo que desarticula los bandos mobiliarios, consiguen la disolución de los ejércitos de estos bandos nobiliarios, derriban algunos castillos, como a diferencia de los remensa, que más bien los utilizaban como centros de poder del movimiento remensa, pero de una manera muy parecida a lo que se hizo en Galicia con las fortalezas, solo que en el caso de Galicia fue una acción generalizada, ¿no? Después también se ve la victoria de las hermandades vascas en que las juntas de hermandad provinciales que se crean y sus ordenamientos, o sea, los fueros, consiguen desplazar a los parientes mayores y a los señores de los bandos del poder completamente con el apoyo de la monarquía, y además, a diferencia de lo que sucede en Galicia, digamos, sobrevivirán a la transición a la edad moderna, ¿no? Es decir, en Galicia también los reyes católicos crean de nuevo hermandades, se forma una junta del Reino de Galicia que continuará durante el antiguo régimen, pero sin atribuciones ninguna, en el caso de Galicia. Con lo cual, en ese aspecto, la revuelta hermandiña, que creó la primera Junta General del Reino de Galicia, pues es relativa. Sin embargo, en el País Vasco esas juntas siempre tuvieron contenido y poder, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Son el concierto económico y los derechos forales vascos reconocidos en el Estatuto de Guernica, ¿no? Entonces, quiero decir que es una victoria que llega hasta hoy en día y de larga duración. En fin, en todo caso, decir que a diferencia de los remensas, los irmandiños, no llegó en ningún momento a unificarse la lucha de los hermandinos vascos en una institución, como en el caso de Galicia, que fue embrión de un nuevo poder político, o tampoco se transformó en una insurrección general contra los bandos, ¿no? Sino que es una lucha que se llevó a nivel provincial, a diferencia de lo que sucedió con los ramensas y con los irmandiños. Después, para Castilla he elegido como ejemplo de revuelta local Fuenteovejuna, 1476, no solo porque todo el mundo conoce, gracias a Lope de Vega, la revuelta de Fuenteovejuna, ¿no? Todos a una, que en realidad es un descubrimiento de Lope de Vega, pero es harto común encontrarse, ya no solo en revueltas, sino incluso en conflictos sociales, ese sentimiento unitario, ¿no? Que caracteriza esos conflictos y que caracterizará también, pues, al campesinado y a los artesanos cuando están en lucha, ¿no? Por parte de cualquier conflicto en cualquier época
al menos desde el punto de vista de los protagonistas populares y también, si acaso con más motivo, desde el punto de vista de sus antagonistas señoriales. Fuentevejuna es una localidad cercana a la ciudad de Córdoba. Conocemos la revuelta a través de fuentes indirectas crónicas, no de fuentes directas, como el caso de la revuelta irmandiña. Asesinan al señor en un motín, y eso es un tipo de revueltas muy característico. Yo lo estudié para Galicia, me salieron pues bastantes casos. Uno de ellos pues, el de María Castaña, ¿no? Que también llegó hasta hoy porque llamó la atención que apareciera como protagonista y de alguna manera en representación de sus hijos una mujer, ¿no? Bien, pues en Fuentevejuna nos encontramos también este tipo de conflictos donde matan al señor como parte de las consecuencias del proceso de reseñorialización. En el caso de Fuentevejuna supone pasar a las manos de la Orden de Calatrava, de su comendador mayor, Fernán Gómez. Pues siguiendo un sistema que conocemos bien por los estudios sobre la revuelta irmandiña, el sentimiento de agravio acumulado genera una mentalidad justiciera y una insurrección. En esa insurrección matan al comendador y al grito de ¡vivan los reyes! Eran ya los reyes Fernando e Isabel, ¿no? Pues bueno, aquí en Galicia gritaban ¡viva el rey! Cuando asaltaban las fortalezas, buscando siempre el apoyo de la monarquía en una pinza que fue muy efectiva contra los señores feudales más agresivos, ¿no? En este caso el comendador de la Orden de Calatrava, a cual entre los diferentes agravios que se le imputaban, a los populares, está el derecho de pernada, que también aparece en Cataluña y aparece en Galicia, pero no tanto en la revuelta irmandiña, donde ahí lo que se denuncia más son las violaciones. El derecho de pernada que ejercía don Fernán Gómez, pues era como en todos los casos, estamos en un periodo ya final de la Edad Media, el derecho de pernada, digamos, ya que perdió su razón de ser ritual vinculado a los orígenes del feudalismo. Entonces, de hecho, él pues, bueno, aprovechaba su situación de poder para acostarse con sus vasallas y en una época donde eso ya no se permitía, ¿no? Y generaba una reacción social. Entonces fue uno de los motivos de la revuelta, aunque el motivo principal, claro, es que no querían ser vasallos de la Orden de Calatrava, etc., y para lo cual tenía un aliado muy importante, que es la ciudad de Córdoba, ¿no? Que los estuvo apoyando de una manera muy efectiva, los rebeldes de Fuentevejuna, durante y después de la revuelta, etcétera, por interés propio, que son sus propios problemas, los que tenía el concejo de Córdoba con los señores feudales, concretamente contra la poderosísima Orden de Calatrava. Bueno, fue como casi todas, menos Mallorca, lo veremos, en casi todas las otras revueltas del final de la Edad Media son victoriosas, se abren un doble proceso judicial, uno por la muerte del comendador y otro por si tenían derecho o no la Orden de Calatrava a tener su dominio la villa de Fuentevejuna, ¿no? Bueno, que hubiera procesos judiciales y no simple represión ya es significativo.
es muy importante, es la primera victoria, es esa, porque era muy habitual en periodos anteriores que una revuelta, no tanto un conflicto, una revuelta violenta, armada, acabara en represión y ajusticiamiento de sus líderes y a veces algo más que eso. No es este el caso, eso ya es un indicio de que ganan los vecinos de Fuente Ovejuna y además consiguen por fin, después de un proceso largo, como todos los procesos judiciales, la justicia también era lenta a finales de la Edad Media porque simplemente acaba de nacer la justicia pública y hay una enorme avalancha de demandas judiciales, sobre todo los de abajo contra los de arriba. También los señores entre sí para dirimir sin violencia sus contradicciones. Al final consiguen librarse del señorío de la orden de Calatrava y pasa a formar parte del alfoz de Córdoba, que era lo que ellos deseaban, ¿no? Bueno, las obras de referencia para el estudio en general de los años 70, para el estudio de los conflictos en la Corona de Castilla y Aragón, fueron publicadas en la colección de movimientos sociales de la editorial Siglo XXI de los años 70, incluso algo 80. Está en primer lugar el trabajo de Julio Valdeón de los conflictos en la Corona de Castilla en los siglos XIV y XV, continuado después por el libro sobre resistencias y conflictos también en la Corona de Castilla de Reina Pastor para los siglos XI, XII y XIII. Yo mismo publiqué ahí, o me publicaron, un trabajo sobre la mentalidad justiciera de los hermandiños, ya un poco más tardío, 1990, y en esa misma colección, antes, en el año 1981, creo, publicó Esteban Sarasa los conflictos sociales en la Corona de Aragón entre el siglo XIII y XV. Esas son las obras de referencia. Bueno, pusimos como ejemplo de conflictos puntuales en la Corona de Castilla, Fuente Ovejuna, más bien revueltas puntuales, y ahora haremos lo mismo con la Corona de Aragón y nos centraremos en dos revueltas importantes o conflictos importantes. En el primer caso, conflicto, más bien, y en el segundo caso, revuelta. Me refiero al conflicto de la búsqueda de la Liga en 1450 y 1453 y a la revuelta de los foráns en Mallorca en los mismos años, 1450 y 1453. El conflicto interno en la ciudad de Barcelona pues dura 3 años. Como veis, se trata de un conflicto largo. Realmente es una respuesta del patriciado urbano a un movimiento social organizado en el sindicato de los Tres Estamentos, se llama así, lo traduje al castellano, y porque en Cataluña tanto los artesanos como los campesinos remesa se utiliza el término sindicato ya en aquellos años, ¿no? Entonces, la busca es, en catalán es como una astilla, como algo humilde, como algo pequeño, es decir, los pequeños. Eso de que aparece tantas veces, de denominar el común de las ciudades como, por ejemplo, il popoli miudo, o el pueblo, eso se decía también en castellano, en documentos en gallego, es decir, el pueblo menudo, ¿no? O como decían los hermandiños de sí mismos, los gorriones tras los alcores, ¿no? Siempre ese orgullo, que es un orgullo de clase, de sentirse, en fin, muy gratificados por sus luchas,
contra los señores y por sus victorias contra los señores que metafóricamente para ellos son las victorias de los humildes contra los poderosos, ¿no? Bueno, probablemente el franciscanismo tiene algo que ver con esto, ¿no? Pero de todas maneras está en todas las revueltas urbanas, toda la conflictividad urbana, etc. Los Busca eran fundamentalmente artesanos, pero también mercaderes, porque su adversario era la viga. La viga simplemente es eso, la vía maestra, ¿no? Lo que sostiene la sociedad, donde expresando también un orgullo de clase, pero de clase patricia, de clase nobiliar. Entonces la viga pues era fundamentalmente el patriciado urbano, y como sabéis, aliado ya en ese momento con la nobleza feudal. Ellos mismos tenían castillos, vasallos y tierras fuera de la ciudad, e imitaban en su manera de vestir, de hacer y de pensar a la vieja nobleza, ¿no? Entonces es un fenómeno muy peculiar de la corona de Aragón, sobre todo de Cataluña y concretamente de Barcelona, ¿no? Donde se genera una oligarquía urbana ennoblecida, ¿no? Y muy crecida sobre sí misma, lo que llevó a los mercaderes a unirse a los artesanos en este conflicto por el poder municipal. Estos patricios urbanos que se hacían llamar ciudadanos honrados. Como lo era también Jordi Pujol, en fin, antes de su caída y sus desgracias como presidente de la Generalitat. En Cataluña, y concretamente en Barcelona, nos encontramos al rey apoyando a los menestrales, a los artesanos, a la busca contra la viga por intereses políticos. La busca lo que quería es sencillamente acabar con el monopolio por parte del patriciado en el concejo de Barcelona, y poder entrar en el concejo de Barcelona. Y su victoria es que entre el año 1453 y 1462 ellos gobiernan Barcelona en lugar de los patricios con la nobleza feudal. Y en el año 1462, claro, se acaba el gobierno de los humildes, de los artesanos y de los mercaderes en la ciudad de Barcelona, porque se inicia la guerra civil que dura 10 años en Barcelona entre el rey y la nobleza y los patricios urbanos, ¿no? Entonces, en esa guerra civil, naturalmente la busca, los artesanos estarán con el rey contra lo que había sido la viga y sus aliados nobles, ¿no? El rey era Juan II, con el que se alinearon no solamente los artesanos de Barcelona, sino también los campesinos remensa, ¿no? Y finalmente el rey ganó la guerra civil y acabó, pues, Fernando III de Aragón, Fernando el Católico, consolidando ese concejo democrático al que aspiraban los artesanos y mercaderes de la busca. Por lo tanto, el triunfo de la monarquía moderna es también el triunfo de las reivindicaciones del pueblo menudo de la ciudad de Barcelona, desplazado durante la guerra civil del poder en la ciudad, porque quedó en manos del patriciado, pero
pero ese poder lo acabaron recuperando con el tiempo, gracias al tránsito de la monarquía a la modernidad, es decir, con Fernando el Católico. Los foráns, forán viene de foro, nos resultan familiar, y aquí diríamos los campesinos foreros, ¿no? Sujetos a enfiteusis, a contrato con los señores, etcétera. Entonces, la revuelta de los campesinos, de los foráns, tiene lugar en los mismos años de la lucha en Barcelona entre la Viga y la Busca, si bien en este caso se trata de un movimiento estrictamente campesino, ¿no? Es decir, tuvo lugar en la parte forana, que dicen ellos, forera, diríamos nosotros, de la isla de Mallorca. También tuvo cierta influencia en Menorca, pero bueno, sobre todo en Mallorca. Y además ellos luchaban contra el patriciado urbano, supongo que, seguro, con la simpatía de sectores del común de la ciudad, pero vamos, con poco peso y con poca capacidad para ayudarle, aunque lo intentan, como veremos, ¿no? Entonces luchan contra el patriciado urbano y también contra el rey, contra la autoridad real, y eso separa la revuelta de los foráns del resto de las revueltas que estamos estudiando, porque en esa época la monarquía, que estaba y que había iniciado el camino hacia un Estado moderno, se solía apoyar en los populares para vencer a su adversario principal, que era la nobleza feudal. Sin vencer a la nobleza feudal no se podía construir un Estado moderno. Pero bueno, en el caso de Mallorca no fue así, y eso fue lo que les llevó a la derrota, ¿no? Y es que se enfrentaron a la ciudad, se enfrentaron al rey, y bueno, no vieron sus esfuerzos satisfechos, ¿no? Los temas era cuestión de impuestos, que enfrentaba a la parte forana de la isla con la ciudad de Palma de Mallorca. O sea que en realidad el problema de la falta de alianza con la ciudad es que el problema lo tenían con la ciudad, que los cargaba de impuestos a todo ese inmenso alfoz que era el resto de la isla. Que me refiero a la oligarquía urbana, al patriciado urbano. No sé si patriciado para Mallorca será una palabra demasiado exagerada, pero para la burguesía urbana diríamos. Y también tenían, como todos los campesinos en ese periodo tardío medieval, el problema de la propiedad, ¿no? De acceder a la propiedad y volver a ser campesinos libres, pagando un canon, pero bueno, que fuera lo menor posible, ¿no? Los foráns intentan dos veces tomar Palma de Mallorca, una en el año 1450, otro en el año 1451, y en ambos casos son derrotados por tropas reales, por tropas enviadas por Alfonso V, uno de los infantes de Aragón, desde Nápoles, ¿no? Y lo intentan un año y al año siguiente, pero sin éxito. Claro, ahí se ve de nuevo la contradicción de la revuelta de Mallorca respecto, en este caso, de lo que estaba pasando en Cataluña, porque Alfonso V apoyó, como Juan II, a los menestrales de Barcelona, a la Busca, y sin embargo reprimió a los campesinos de Mallorca, ¿no? Alineándose con el patriciado urbano y con la nobleza mallorquí. Bueno, todo eso pues ahí tiene un trasfondo histórico, pero también responde a intereses políticos inmediatos.
coyunturas políticas concretas donde el rey pues, busca apoyos aquí y allá, y entonces le interesó más, en ese caso, a la monarquía aragonesa tener el apoyo de la ciudad y de su grupo de dirigentes que el apoyo de los campesinos, que todos quienes cuando lograron éxitos en ese periodo es porque se aliaron con la ciudad, es decir, tuvieron o con otras fuerzas y con la monarquía. Eso explica las victorias a las que estamos haciendo referencia, aunque si bien no es el caso de los foráneos de Mallorca. Ni siquiera consiguieron, obviamente, ante esa dificultad, esa lucha un poco a contracorriente, tampoco lograron mantener su unidad interna y la unidad interna dentro del campesinado. Y es también un elemento común a todas las revueltas de ese periodo, concretamente los ismandiños y los remensas. Es también un fenómeno común el que la unidad dentro del campesinado entre los campesinos acomodados y los campesinos pobres. Estos últimos constituían mayoría, ¿no? Bueno, eso no fue el caso tampoco de Mallorca, y también lo intentaron, pero no lograron la solidaridad por parte de los artesanos de Palma. Eso me recuerda a la Saquejí, que tampoco lograron el apoyo de la ciudad de París. Y no lograron también porque fue una revuelta que duró 10 días. Es que en el siglo XIV eran revueltas mucho menos duraderas y más espontáneas. En este caso, estas todas a las que estamos haciendo referencia, ahí hay estrategia, hay organización, duran más, hay política de alianzas y todo eso. Bueno, un intento frustrado por parte de los artesanos de Palma es abrirle las puertas cuando los campesinos intentan tomar la ciudad en 1451. Nada, los cogieron y los ejecutaron a los artesanos, no lograron más. Y después, así es la historia paradójica a veces, pues son los propios artesanos de Palma los que, en este caso, sí se unen a Valencia y a la gente común de otras ciudades de la corona de Aragón en las Germanías entre los años 1521 y 1523. Pero en fin, esa es otra historia, ¿no? No es porque forme parte de la Edad Moderna, es que realmente hay cambios importantes entre las revueltas de la segunda mitad del siglo XV y las revueltas de la primera mitad del siglo XVI. Bueno, y ahora nos queda hablar de las dos revueltas más significativas en la península ibérica, también a nivel europeo, que tienen lugar en esa segunda mitad del siglo XV, que son las revueltas de los ismandiños en Galicia y las revueltas de los remensas en Cataluña. Pero para empezar y no interrumpir hasta el final esta parte, lo dejamos aquí y en unos minutos volvemos.